Tengo la bendición del Señor de haber conocido a Dios a los 24 años de edad, recuerdo. Hoy tengo 45 ya. El tiempo se va volando, así que aproveche el tiempo, por favor. Y tengo la bendición del Señor de verdad, Dios me ha bendecido mucho, demasiado. Hay una palabra de Dios que dice que Dios no solo te da lo que le pides, sino que Dios te da más allá de lo que puedes pedir, y dice la Biblia, e incluso imaginar. Y es verdad, yo soy testimonio de eso. Dios me bendijo con una bella esposa, con 3 bellísimos hijos que me hacen muy feliz, y con un hermoso ministerio creciente, bendecido, negocios que prosperan. Dios haciendo la obra en toda la extensión de la palabra. Dios ha sido muy bueno conmigo. Cualquier persona que me vea podría pensar: el pastor es un hombre perfecto, santo, un hombre sin mácula, un hombre entregado a Dios y demás. Y si bien es cierto que he decidido entregarle mi vida al Señor, también es cierto que perfecto no tengo nada, que puedo estar dentro de este grupo de personas con imperfecciones en las que ustedes son más perfectos que yo, con errores que tal vez ustedes no tienen, que yo sí tenga. Pero para mí la clave del éxito en mi vida, y eso es lo que te quiero poner en tu corazón hoy, siempre ha sido y siempre será la oración. Dile al que está a la par tuya: sin oración no hay bendición. Quiero ponerte esto en tu corazón, porque cuando yo leo la Biblia, yo me doy cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, que viene de una virgen sin pecado concebido, era un hombre de extrema disciplina en la oración y el ayuno. Quiero aprovechar para recordarles que el día de mañana empieza el ayuno de 21 días y que lo animo, lo exhorto a que sea parte de ese ayuno. 21 días donde vamos a estar comiendo verduras y vegetales hasta que hagamos mu la vaca, mu la vaca. 21 días, hermano, comiendo pasto. Pero si algo me queda claro es que el ayuno sin oración no sirve para nada. Lo importante de ayunar es que acompañemos el ayuno con tiempos genuinos de oración. Y cuando hablo de tiempos genuinos de oración, hablo de oraciones que te conecten a la presencia de Dios. No oración de angelito de mi guarda, de mi eterna compañía. No. Oraciones de verdad. ¿Sabe algo? Me he dado cuenta es que la gente muchas veces no ora porque no sabe orar. Mucha gente dice: ¿y qué digo? No sé qué decir. El otro día estaba viendo un video cuando tembló en México, y entonces una persona graban en la persona. Me gustaría pasar el video, pero dicen muchas groserías, por eso no lo paso. Entonces la persona empieza a clamar a Dios, según. Entonces, empieza a gritar: no manches, entre palabras groseras y todo. Y entonces la mujer empieza: ángel de la guarda, queriendo clamar a Dios, pero no saben cómo clamar a Dios. Entonces el otro empieza: Padre nuestro, Padre, y se quedó en el Padre nuestro porque no sabe el resto. Y eso golpeó mi corazón y entendí que la gente no sabe orar, no sabe buscar a Dios. Cuando yo veo la vida de Jesús, veo a un Jesús que ora constantemente. Un hombre con un estilo de vida de oración, una oración extravagante, un estilo, una disciplina. Un hombre que cuando tú lees la Biblia vas a ver que oraba muy en la mañana y muy en la noche. Oraba mínimo 2 veces al día. Era un hombre de ayuno. ¿Sabes cómo lo sé? El único ayuno que se menciona de Jesús en la Biblia es el de 40 días. Se menciona como un acto histórico para que podamos entender el momento exacto en que Jesús es investido con el poder de lo alto por el Espíritu Santo de Dios. Pero luego no se habla más de un Jesús que ayune.
Porque Él mismo dijo: cuando ayunes, que nadie sepa que estás ayunando. No se lo digas a nadie. Pero ¿cómo sé entonces que Jesús ayunaba? Porque vean veces que los discípulos eran tragones, hermano. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Aquellos que tenemos discípulos tragones es pura coincidencia. Y de repente los discípulos se morían de hambre y decían: Jesús, ya tenemos 2 días sin comer, vayamos a comer. Y Él les decía: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Y ellos en su mente carnal decían: uy, alguien les ha de haber traído de comer y no sabemos de dónde lo agarró. Y Jesús, al darse cuenta de su ignorancia de ellos, les decía: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre y que ésta se termine. Eso me dice a mí que Jesús tenía por lo menos 2 días de ayuno. Era un hombre que constantemente ayunaba y oraba y buscaba a Dios. Su prioridad era orar. Dice la Biblia en Marcos capítulo 1, el verso 35: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. ¿Sabes qué me dice este verso? Que la prioridad en la vida de Jesús era la oración. Muchos de nosotros nos vamos a dormir con una lista de cosas que vamos a hacer mañana. Voy a ir a CFE, voy a ir a Coppel, Electra. Compartamos el agua, el predial, todas las deudas ahí por ahí, igual con el contador, a Liverpool, a Palacio, últimamente Suburbia. Pero quiero ponerte esto en tu espíritu. En tu lista de oración, ¿en dónde está la parte que diga: me tengo que levantar a orar? Una persona que se levanta muy de mañana a orar no es cualquier persona, es una persona que hace algo para que lo despierte para eso exactamente. Pareciera que Jesús tenía una especie de despertador. Había algo en su corazón que lo impulsaba a levantarse en la mañana y buscar a Dios de mañana, porque era una prioridad para él, no en la noche. A veces la gente dice: yo voy a orar en la noche, porque en la noche ya no tengo nada que hacer. Eso es como decir: te doy de mi agua ya que está casi vacía. A ver, ¿quién de ustedes se toma el agua, lo último que queda del agua? Así sea de tu mujer, no la agarras, ¿verdad? Porque eso es la pura baba de mi mujer. Yo no quiero babas. Uno quiere lo del principio, antes de que la beba la mujer siquiera. Esa es la que yo quiero, ¿ah? Queremos lo primero. Bueno, eso tenemos que entender que funciona igual para Dios. La palabra del Señor nos enseña un principio bíblico, que es el principio de la primicia, que nos enseña que todo lo que le consagras a Dios, lo primero que le consagras a Dios, Dios hace que por eso primero se bendiga el resto. Por ejemplo, el diezmo es la primicia de tus ingresos. Y cuando tú le das a Dios tu diezmo, ese 10% bendice el 90%. Tu hijo primogénito, cuando tú te enfocas en que le sirva a Dios y se lo entregas a Dios y lo traes aquí arriba y lo presentas delante del Señor para que bendiga al Señor y le sirva con todo su corazón, ese primogénito bendice todo el resto. Si yo le doy las primeras horas del día a Dios en oración, esas primeras horas del día bendicen el resto de las horas del día que me quedan. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Dile al que está a la par tuya: hay que orar, y hay que orar de mañana. Antes de que salgas de tu orar de mañana, antes de que salgas de tu casa, hermano. Así te tengas que levantar 1 hora antes. Y orar es orar de verdad. Decía el salmista David en el Salmo 5:3: por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Diga conmigo: por la mañana. Dile que está a la par tuya: mañana en la mañana vas a estar orando, ¿viste? Mañana. La mañana, hermano, es lo mejor tiempo para orar. Hay otras personas que dicen: es que yo siento que la oración es cuando uno le nace. Si no me nace, como que no. Eso lo hacen con la oración, pero hágalo con su trabajo.
vaya a trabajar cuando le nazca. Y cuando no le nazca, no vaya. Y cuando le habla el jefe para preguntarle por qué no fue, dígale: es que no me nació. A ver qué le dice el jefe. Usted va a trabajar, le nazca o no le nazca. Lo mismo es con el Señor. Usted va a orar, le nazca o no le nazca, le guste o no le guste, tenga ánimo o no tenga ánimo. Uno ora porque orar es una prioridad, orar es una bendición, orar es una necesidad. Y el que ora es bendecido por Dios, y el que no ora, no. Es en la oración donde recibo la gracia de Dios para hacer lo que en mis fuerzas no puedo hacer. Una persona que no ora vive bajo su propia fuerza y con lo que su fuerza puede hacer. Por eso vivimos de tentación en tentación, cayendo aquí, cayendo acá, porque nuestras fuerzas no podemos vencer la tentación. En nuestra fuerza no podemos cambiar nuestra vida. En nuestra fuerza vamos a traer soluciones momentáneas, pero en la presencia de Dios traeremos soluciones eternas, porque todo lo que sale de Dios es sostenido por el mismo Dios del cielo. ¿Alguien me está escuchando en esta hora, casa de fe? Dile al que está a la par tuya: sin oración no hay bendición, hermano. Y por eso tenemos que orar. David, mis amados hermanos, es un hombre conocido porque tenía una tremenda relación con Dios. Una relación con Dios genuina, verdadera. Dios dio testimonio de David diciendo: hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios y David tenían una gran relación juntos. Y claro, cuando David se enfrentaba con gigantes y se enfrentaba con cosas, tenía victoria, porque donde iba David estaba Dios, y donde Dios está hay libertad, hay bendición, hay provisión. El que camina con Dios camina en victoria, hermano. Quiero ponerte esto en tu corazón. De Jesús podríamos entender que no orara porque es Jesús. ¿Ah? Y podríamos decir: no, pero es que Jesús, pues ¿para qué orar si es Dios? Dios hecho hombre. Pero a pesar de eso, Jesús dependía 100% de su relación con Dios. Vemos a Jesús en los peores momentos de su vida, antes de ir a la cruz del Calvario, buscando a Dios, fortalecido por el Señor para vencer a Satanás en la cruz. El Salmo 63 verso 1 dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Sabe qué es lo que me está diciendo David acá? Que todo lugar donde yo busque algo que no sea la presencia de Dios, solo voy a tener sed, solo voy a encontrar cosas áridas. La fuente más importante de provisión en tu vida es la presencia del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Todopoderoso. Él se hará cargo de ti, se hará cargo de tus enemigos, se hará cargo de todo en tu vida. Ponlo en oración y verás la gloria de Dios en aquello que has puesto en oración. La oración es la clave del éxito. En Lucas 18:1, Jesús, dice la palabra, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles, ojo aquí, que siempre debían orar. ¿Cada cuánto tenían que orar? Cuando lo sintieran. ¿Verdad que no? El domingo, ¿ah? En la intercesión. No, dile al que está a la par tuya: siempre. Cuando estás arriba o cuando estás abajo. ¿Sabes que cuando yo leo la Biblia, yo veo que hay dos tipos de personas que no oran? Los que no oran porque están abajo y dicen: no, sí, ¿para qué sirve que ore? Si no tengo nada. Y mira que he orado, hermano, mira que le he metido, hermano. Y dejan de orar. Están frustrados.
Pero también veo a un Dios que le dice al pueblo: te voy a bendecir, te voy a prosperar, no te olvides de mí. Y entonces veo la otra cara de la moneda. Está el que no ora, ojo, porque está abajo, y está el que ora, el que no ora porque está tan bendecido que se olvidó de orar. Ahora tiene casa en la playa para irse el domingo a la playa, y todavía tiene la desfachatez de subir aquí en la playa con la familia, gracias a Dios, sin vergüenza. Está en la iglesia el domingo buscando al Señor. El Dios que te dio la casa en la playa ahora lo estás usando para tu maldición. Quiero ponerte esto en tu corazón, iglesia. 6 días trabajarás, dice el Señor, y 1 descansarás, para que no haya pretexto en buscar a Dios. El día del Señor es día del Señor. Este día no te pertenece, le pertenece a Él. Por eso estamos aquí, porque este es su día. Entonces está el que ora, el que no ora porque no tiene nada, y el que no ora porque lo tiene todo. Y llego a esta conclusión: el que no ora es porque no quiere orar, y el que ora es porque ha entendido que el secreto del éxito, la clave para ver la gloria de Dios, está en la oración. Oren, dice el Señor, y nunca se den por vencidos. Eso quiere decir que tengo que tener una vida de oración activa. Aunque no vea los resultados momentáneamente, tengo que seguir orando, tengo que seguir creyendo hasta ver la gloria de Dios. La pregunta es: ¿cómo orar entonces? Y yo tengo 21 años orando la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro no es una oración para orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. No, hermano, no. Eso lo hace un perico, y usted no es perico. Ya no, al menos. Usted, como hombre que es y mujer que es, tiene que entender que el Padre Nuestro es un modelo a seguir. Hay gente que te dice: es que orar con Dios es como hablar con un amigo. Así hay que orar. Mentira del diablo, hermano. Yo he escuchado predicadores decir eso. Es como chatear con un amigo. Tampoco es como chatear con un amigo. Porque si ese fuera el caso, cuando a Jesús le preguntaron: Señor, enséñanos a orar, Él hubiera dicho: es como hablar con un amigo, hombre. Pero no dijo eso. Él dijo: cuando ustedes oren, váyanse a su aposento y cierren la puerta en su lugar secreto. Lo primero que tengo que entender de la oración es que tengo que hacerlo a solas, en un lugar donde no hay distracción. Así que no entre con WhatsApp al lugar secreto. No entre con redes sociales al lugar secreto. Hay gente que entra y le toma fotos a su lugar secreto de lo que está haciendo. Y yo no tengo nada en contra si es para inspirar a otros, pero eso no es así. ¿Sabe que el lugar secreto es como tener intimidad con tu esposa? ¿Quién de ustedes tiene intimidad con su esposa y le toma una foto y luego la sube al internet? ¿Verdad que nadie? ¿Por qué? Porque es el lugar íntimo donde pasas tiempo a solas con un ser amado, en este caso con el Señor. De por sí es difícil a veces mantener la concentración, y usted entra con teléfono. ¿Qué cree que el diablo va a usar para sacarlo de la presencia de Dios? El teléfono. Le van a entrar 100 mensajes, 100 emergencias, 100 notificaciones de Facebook, Instagram y todo lo demás. Uno entra al lugar secreto con su Biblia, con un vaso de agua y una consolita para poner música y adorar al Señor. Diga conmigo: lugar secreto. Y el Padre Nuestro, mis amados hermanos, tiene 3 etapas muy importantes. ¿Ok? La primera etapa, diga conmigo: primera etapa. La primera etapa es, ojo con esto por favor, la alabanza y la gratitud. Uno no entra a la presencia de Dios pidiendo: Padre, ya no soporto esta vida. Ay, mis hijos. No, hermano.
Uno entra a la presencia de Dios con acción de gracias, con alabanza. Uno le canta al Señor ahí en secreto cuán grande es Él. Ahora, no importa si canta feo. Yo canto horrible, pero canto, hermano. Y yo tengo la idea que Dios me pone un ángel al lado para hacerme segunda voz. Y cuando se me va el gallo, el ángel arregla en el camino y llega padrísimo a la presencia de Dios. La segunda voz del ángel del cielo. Es lo que yo siento a veces, ¿no? Digo, me gusta hacerme esa idea. El caso es que yo le canto a Dios. Yo le adoro a Dios. Me gusta ese tiempo en la presencia de Dios donde yo puedo explorar el tenor que tengo en mí. Y le canto a Dios y le adoro al Señor. Y quiero que sepa que el cuarto empieza a transformarse la atmósfera. Hay algo que empieza a pasar y los pelos del cuerpo se empiezan a enchinar y hay como una brisa de la presencia de Dios que empieza a manifestarse en ese lugar. Y entonces entro en una segunda etapa, que es la etapa de pedir. Ahí le pido a Dios todo lo que le quiera pedir. Señor, que la comida no engorde. De ahí intercedo por otros. Señor, tráele a mi amiga el marido que tanto necesita. Señor, y le pido por otros. Pero también lo uso para hacerle guerra al diablo. Y donde yo siento que el diablo se está metiendo, ahí le doy duro, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo a Satanás. Suelta mis finanzas en el nombre de Jesús. Cuando mi suegra dice que me va a visitar, digo, Señor, hágase tu voluntad, no la del diablo. Uno reprende a Satanás. Uno reprende al diablo, hermano, porque el diablo es malo. Y uno lo reprende en el nombre de Jesús. Y uno le recuerda a Satanás que está debajo de la planta de nuestros pies. Amén. Entonces, número uno, adoro al Señor. Y le doy gracias a Dios por todo lo bueno que ha hecho en mi vida. Siempre hay algo bueno. Usted puede decir, pero es que ahorita estoy mal. No importa, siempre hay algo por qué darle gracias a Dios. Por la vida, por la salud, por ese momento, por lo que sea. Y ya que hice, usted le pide a Dios. Y saque su lista de petición. Usted pídale a Dios sin demora. No se preocupe qué pedir, qué no pedir. Dios te va a dar lo que sea bueno para ti. Y dice pide. Uno dice que te va a dar todo lo que le pidas, ¿va? Dice el Señor, si ustedes siendo malos padres saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más yo. ¿Quién de ustedes siendo padre, su hijo le pide pan y le da piedra? Usted puede estar diciendo, Señor, yo quiero ese hombre para mí, dámelo en el nombre de Jesús. Pero Dios, ¿tú crees que es pan para comer? Pero Dios sabe que es una piedra en tu camino. Entonces dice, no te lo voy a dar porque te va a estropear tu camino. No es para ti. ¿Cuánto me están entendiendo? Señor, yo quiero ese trabajo en el nombre de Jesús, dámelo, dámelo, dámelo. Y Dios dice, no, tú crees que es un pescado, pero es una serpiente que te va a picar y te va a quitar la bendición que yo te quiero dar. Eso no es para ti, no es tu trabajo. Usted pida y Dios sabrá qué darle. Pero de ahí interceda, aprenda a orar por otros. Aprenda a pedir por su papá, su mamá, sus hijos, sus hermanos, sus amigos, la iglesia, su pastor, su pastor, su pastor, su pastor. Pida por los demás, ¿verdad? Y por último, usted reprende a Satanás. Donde usted sienta que se está metiendo el diablo, usted lo reprende, lo echa fuera en el nombre de Jesús. Amén. Y por último, mis amados, usted tiene intimidad con Dios. Y este momento es muy especial, porque el momento de intimidad no es un momento para pedir, es un momento para escuchar a Dios. La oración donde solo tú hablaste es un monólogo. No, tú necesitas aprender a oír la voz de Dios. Y hasta que Dios no te hable, tu oración está incompleta. Diga conmigo, Señor, ayúdame a oír tu voz. Kenneth Copeland, predicando esta prédica, él decía que nosotros teníamos que aprender a oír su voz. Y daba exactamente esta misma enseñanza. Él decía, la oración del Padre Nuestro es una oración modelo que se divide en 3 partes. Y ahí decía exactamente lo mismo que le acabo de decir. Y luego decía él, para que usted tenga intimidad con Dios, tiene que aprender a esperar en el Señor. Usted se va a callar
y le va a decir: Señor, habla que tu siervo oye. Y Dios te va a hablar. Luego les dijo en la prédica: van a haber momentos donde no vas a escuchar nada. Al principio así es, dijo él, pero tienes que perseverar hasta que un día escuches la voz de Dios. Yo me traje esa enseñanza a mi vida. Fue la primera enseñanza que llegó a mi vida, que la agarré, y es la que he perseverado en ella por años. Y la agarré con mucha fuerza. Y me acuerdo que yo me metía en mi cuarto a orar, ya en la noche, ¿va? Y oraba al Señor y decía: Señor, habla que tu siervo oye. Primero alababa, ¿va? Pedía, intercedía, reprendía al diablo. Y luego decía: Señor, habla que tu siervo oye, y quiero que me llenes de tu presencia, de tu espíritu. Y yo me acostaba, yo me arrodillaba a la orilla de mi cama y me ponía sobre mis brazos así. Y ahí, hermanos, pasaba horas, porque él decía: no hables nada hasta que Dios te hable. Y entonces me quedaba dormido. Dice: y si no le habló en la noche, dice, usted va a decir: Padre, hoy no me hablaste, pero mañana lo vuelvo a intentar, mañana seguramente me vas a hablar. Entonces yo durante varias semanas lo hice así. Decía: Señor, en las 4 de la mañana, Señor, no me vas a hablar, ni modo, no me hablaste hoy, pero mañana lo vuelvo a intentar, mañana será el día que me hables. Y me tiraba a dormir en la cama. Un día me acuerdo que estaba yo, no sé qué pasó ese día, que yo como que me dormí sobre los brazos, y de repente lo que me despierta fue un dolor de brazo, hermano, donde lo tenía entumido los brazos. Pues saber Dios desde qué horas estaban entumidos, que lo que me despertó fue el dolor de brazo. Era tan fuerte el dolor que empecé a correr por todo mi cuarto así. Me metí a la regadera, yo quería abrir algo que me echara agua, que me quitara el dolor de brazo. Horrible el dolor de brazo. Y así por varias semanas y algunos meses, hasta que una noche me levanto como todas las otras noches, sin haber escuchado nada, y le digo: Señor, hoy no me hablaste, pero mañana me hablarás. Y escuché una voz que me dijo: hijo, aquí estoy. Y me acuerdo que yo me tiré sobre mi cama y empecé a llorar, y agarré mis almohadas y mi colcha, empecé a llorar, a darle gracias a Dios. Y le dije: Señor, gracias por la voz, por escuchar, gracias por abrir mis oídos. Y la segunda cosa que Dios me dijo, que nunca se me va a olvidar, me dijo: te amo. Y desde ese día, 21 años después, este su humilde servidor, lleno de errores y defectos, sigue escuchando la voz del Espíritu Santo. La oración es la clave del éxito, y te voy a decir por qué. Porque somos seres imperfectos. Y cuando tú crees que la clave del éxito está en la santidad, te vas a dar de topes en la cabeza. Porque aunque es necesario vivir en santidad y esforzarse por ser santo, es una realidad que somos seres imperfectos. Y lo que al final nos va a traer a la presencia de Dios y al camino correcto es el tiempo que con Dios tú pases. Hoy cumplo 45 años de edad, 21 años de ellos dedicados sosegadamente a buscar a Dios, a la oración y a su palabra. Y quiero decirte hoy con todo mi amor que el Espíritu Santo de Dios me ha guiado hoy, no a hablarte de los grandes logros que este humilde servidor ha tenido hasta hoy, pero sí, bajo la unción del Espíritu Santo, hablarte de las veces que como ser humano me he equivocado y Dios se ha encontrado conmigo para levantarme. Y ha sido ahí en los tiempos de oración. En la Biblia encontramos una historia muy importante, la historia de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Jesús, sabiendo el tiempo que venía,
Venía un tiempo de tentación, de prueba, duro para él y para sus discípulos. Sabe que tiene que ir a orar y a buscar a Dios. Sabe que lo que viene no lo va a poder enfrentar en su propia fuerza, que necesita de la gracia de Dios para poder vencer en esa cruz. El tiempo de su partida ha llegado y es tiempo que ahora él haga frente al momento que va a marcar la historia de la humanidad, del universo y todo lo que existe. Y sabiendo este tiempo y sabiendo lo que venía para Pedro y sus discípulos, le dijo a Pedro, a Juan y a Andrés: vengan, acompáñenme a orar. Jesús entra a la oración. La Biblia dice que mientras Jesús oraba, un ángel del cielo bajó y lo fortaleció para vencer en la cruz. Si tú vas a vencer en esta vida, necesitas ser fortalecido por Dios. Y el lugar de tu fortaleza es en la oración. Por eso dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es ahí en oración donde vas a ser fortalecido para vencer. Y Jesús de Nazaret está haciendo esto. Y de repente dice la Biblia en Mateo 26:40 que volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. No estaban orando, estaban dormidos. Y así hay mucho pueblo de Dios que carece del entendimiento del tiempo que vivimos, que no son tiempos fáciles, que son tiempos duros, tiempos de tentación, tiempos de dificultad, tiempos de prueba, de escasez, de crisis. Tiempos difíciles, hermano. Estamos viviendo tiempos apocalípticos donde todo sube de precio y cada vez es más difícil tener esta vida en paz. Y por carecer de ese entendimiento dormimos en vez de estar orando. Dile al que está a la par tuya: es tiempo que despiertes a la oración. Vamos, dígaselo con fe: es tiempo que despiertes a la oración. Basta de dormir en tus laureles, porque dormido, hermano, no vas a lograr nada. Jesús les dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. No pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Trabajas toda la noche, Pedro. Trabajaste toda una noche para pescar lo que no pescaste y no pudiste dedicarme a mí una hora de tu día. Trabajamos por horas interminables, pero nos cuesta trabajo darle tiempo a Dios en oración. Hacemos 1000 cosas en el día, pero nos es difícil entregarle una hora. Dijo Jesús: una hora. Pedro, ¿qué hiciste esta noche? Trabajé toda la noche, no pesqué nada. Y no pudiste ahora, Pedro, orar conmigo una hora. ¿En dónde está tu orden de prioridades? ¿A qué le das más tu fuerza? Le damos más la fuerza al trabajo, a lo del día a día, pero no ponemos nuestro esfuerzo en buscar a Dios hasta encontrarlo. La Biblia dice: búscame y búscame de todo corazón. Velen y oren, dijo Jesús, para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabes por qué la gente cae y cae en tentaciones? Porque no ora, porque no busca a Dios, porque el cuerpo es débil, aunque el espíritu está dispuesto. Después de 20 años de servir a mi Dios, 21 hoy de caminar con el Señor, he descubierto el secreto para servir a Dios y tener fruto, y es la oración. El secreto está en estar en la presencia de Dios. Quisiera pararme aquí y decirte que toda mi vida ha sido perfecta, y tal vez el fruto que hoy ves delante de tus ojos sea muy bueno, pero no siempre fue así. Hubieron momentos de derrotas donde me olvidé de Dios,
Momentos en mi vida cristiana donde en vez de buscar al Señor, dediqué mi vida a otras cosas. Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu, porque la palabra de Dios me dice algo muy especial de parte del Señor. Cuando Pedro sale del huerto de Getsemaní con Jesús y Jesús va a la cruz del Calvario, Pedro negó a Jesús 3 veces porque no estaba fortalecido en el Señor. Si él hubiese pasado el tiempo que pasó Jesús orando, quizás Pedro no hubiese negado al Señor. Quizás Pedro hubiera tenido la fuerza espiritual para decir: sí, sí lo conozco, y si me tienen que matar con él, mátenme ahora. Pero Pedro niega a Jesús, no una, no 2, pero 3 veces el mismo día. Y de repente, ¡cucú!, sonó el gallo. Ese ruido del cielo que le hizo saber a Pedro en ese momento: mira hasta dónde has llegado, Pedro. Yo no sé qué pasó cuando Pedro negó a Jesús la primera vez, pero si lo negó 2 veces más, es porque Pedro no se dio cuenta de su primer error. No alcanzó a ver la profundidad de sus errores, y por eso lo volvió a hacer. Y lo volvió a hacer. Y eso me enseña algo a mí: que hay momentos en la vida donde no te das cuenta de tus errores. Hay momentos en la vida donde no alcanzas a vislumbrar el efecto de tu error, el efecto de tus pecados, el efecto de tus equivocaciones, el efecto de tus malas decisiones. Y por eso lo haces no una, sino 2, 3, 4, 5 veces. 1 año, 2 años, 3 años. Y no alcanzas a ver hasta dónde puedes llegar hasta que el gallo canta en el cielo. Y quiero ponerte esto en tu espíritu, casa de fe, porque tal vez hoy esté cantando el gallo para ti. Tal vez hoy el gallo del cielo te está haciendo esa señal: te has caído, has llegado muy bajo. Es tiempo de volver a Dios, y volver a Dios de todo corazón. Eso fue lo que hizo Pedro. Cuando el gallo cantó, ¡cucú!, Pedro salió corriendo a donde estaba María. Dijo: no soy digno de él. Y empezó a correr. Lloró desconsolado Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro entendió que se había equivocado. Él no solamente vio su error, él vio que había caído muy bajo. Negué a Jesús 3 veces. Negué a Jesús 3 veces. El gallo cantó. Ese sonido celestial que te hace saber: es tiempo de parar. Es tiempo que sueltes a esa mujer que no es tuya. Es tiempo que sueltes esa adicción que te está destruyendo. Es tiempo que dejes esa situación que está acabando con todo. Es tiempo. Hay un momento en el que el gallo canta. Hay un momento en el que el cielo te manda una señal y te dice: es tiempo de parar. Es tiempo de abandonar eso y correr a Dios. Pedro falló 3 veces el mismo día. Y de repente un día, después de haber pasado varios días con esa pena en su corazón, yo no sé qué pudo haber sentido Pedro, pero él ya no vio más a Jesús. Jesús murió esa misma tarde que él lo negó. Ese mismo día que Jesús fue negado por Pedro 3 veces, fue el mismo día que Pedro ya no podía ver a Jesús, porque ya Jesús había sido muerto y enterrado. Pasaron 3 días. 3 días en los que Pedro tenía que cargar con esa pena en su corazón. Oh, yo negué a Jesús. ¿Cómo orar si no está Jesús?
¿Cómo busco al que está entre los muertos? ¿Qué hizo Pedro en su dolor y en su tristeza? Volvió a pescar. Volvió a pescar. ¿Sabes? Este hombre que tú ves aquí hoy, de 45 años de edad, se ha equivocado muchas veces. Pero ese día pasó algo en la vida de Pedro que ha pasado muchas veces en la mía. Algo por lo que yo abrí Casa de Fe. Algo por lo que yo tomé la decisión de abrir esta iglesia. Y es que conocieran el amor de Dios. Pedro ha vuelto a la pesca. Ha vuelto prácticamente al lugar de donde Dios los sacó. Y están en la tarde, después de haber tratado de pescar y no haber pescado nada, cuando de repente en la arena de la playa de Galilea una cuerda de amor empieza a caminar por ahí. No una tragedia, no una consecuencia a que Pedro negó a Jesús 3 veces y lo aplastaron, y la consecuencia de ese pecado ahora lo hace volver a Dios. No. Una cuerda de amor empezó a caminar en esa playa. Una cuerda de amor empezó a caminar ahí. No, Pedro no estaba buscando a Dios, pero el amor de Dios por Pedro era tan grande que aunque Pedro no estaba buscando a Dios, el amor de Dios estaba buscando a Pedro. Y ahora Pedro está en la barca y una cuerda de amor se pasea por las playas de Galilea. Y de repente voltea a ver a los que están en la barca y les dicen: ¿han pescado algo? No, hemos pescado nada, le dicen los de la barca. No hay ni un solo pez. Y esa voz, esa cuerda de amor les dice: tiren las redes hacia la derecha. Y tiran la red para pescar, y las redes se llenan. Y entonces Juan, el apóstol amado, el discípulo del Señor, el que está en la barca, dice: oh, es Jesús el que está allá. Y Pedro, al escuchar que es Jesús, Pedro, al saber que es Jesús el que está caminando, se levanta de la barca, se tira en el agua y empieza a nadar hacia Jesús. Y yo no sé la velocidad con la que nadaba, pero tengo una idea de lo que pudo haber pasado en la mente de Pedro. Pedro tal vez nadaba y decía: tengo que verlo antes de que se vaya, tengo que pedirle perdón, tengo que decirle que sé que me equivoqué, que me perdone por haberlo negado, que me perdone por haberlo fallado. Necesito decirle que lo amo y que lo siento mucho. Que lamento mis errores. Necesito hablar con Él. Y cuando están ahí, dice la Biblia en Juan 21:15, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Wow. No es maravilloso Jesús. Es hermoso nuestro Señor. Ese es el Jesús que yo conozco, amados. Es el Jesús que ha tratado conmigo una y otra vez cuando me equivoco. Un Jesús que cuando me ve por segunda vez después de haberme equivocado, no me echa en cara mis errores. Él pudo haber llegado con Pedro y decirle: Pedro, ¿por qué me negaste, hijo? ¿Por
Porque después de todo lo que hice por ti, después de todo lo que te he dado y todo lo que te he perdonado, ¿por qué, hijo, me has negado? No una, me negaste 3 veces, Pedro, ¿por qué? No, Jesús no está interesado en eso, ni siquiera habla de eso. Jesús quiere saber una cosa: Pedro, a pesar de todo, ¿me amas, hijo? Hay una cosa que quiero saber. Hay algo que quiero valorarte más que tus errores y tus pecados. Y es que quiero saber si me amas. Wow, precioso Jesús. Amado Jesús. Y me llama la atención algo muy especial que dice Pedro al final. Después de preguntarle 3 veces: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y en ese Señor, tú sabes todo, hay algo muy especial de Dios. Hay algo que Pedro está diciendo a Jesús. Y lo que Pedro le está diciendo a Jesús es: Señor, tú sabes que te negué 3 veces. Tú sabes que te fallé, tú sabes que la regué, tú sabes que te abandoné, pero también sabes que te amo. Las dos son verdad. Es verdad que te negué y te fallé, pero también es verdad que te amo. Porque cuando tú te equivocas, lo que el diablo te susurra al oído es: ¿para qué oras? ¿Para qué levantas tus manos? ¿Para qué buscas a Dios? Tú no amas a Dios. Si amaras a Dios no lo hubieras negado. Si amaras a Dios no hubieras hecho lo que hiciste. Pero no es eso lo que está en el corazón de Jesús. Jesús sabe que a pesar de tus errores, tú aún le amas. Y para Jesús es más importante tu amor que tus errores. Y cada vez que tú vas a su presencia, te vas a encontrar con ese Jesús de amor que está listo y dispuesto para levantarte. Judas se equivocó tanto como Pedro, pero Judas se ahorcó porque no conocía la misericordia del Señor, porque no entendía que como ser imperfecto pudo haber vendido a Jesús por 30 monedas de plata, pero que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario era mucho más fuerte y poderoso que el pecado que él hizo. Si él hubiese sabido eso, habría sabido que Jesús lo hubiera perdonado. Y hoy te vengo a hablar de parte de Dios para decirte: no ahorques tu llamado, no ahorques tu ministerio, no ahorques tu propósito, no ahorques lo que Dios te llamó a hacer, porque a pesar de tus errores, el amor de Dios por ti es más grande y Él está listo y dispuesto para levantarte. En ese lugar de oración te vas a encontrar con una cuerda de amor que te va a levantar y te va a llevar a tu destino. No renuncies a tu llamado. No renuncies a tu propósito. No renuncies a tu ministerio. No renuncies al llamado de Dios en tu vida. Dios tiene más para ti. Su amor es más grande que tus errores. Y si oras, si lo buscas, vas a encontrar en cada oración una oportunidad para levantarte, un escalón más para llegar a ese destino profético que Dios tiene para tu vida. Que es ahí en la presencia de Dios donde Dios te enseña de su amor y de su bendición. Las dos son verdad, Señor. Me equivoqué, me fallé, no me siento digno de ti, Señor, pero sí te amo, Dios. Eres lo más importante en mi vida. Y eso es lo que Dios te pregunta hoy. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me dejas levantarte?
me dejas bendecirte, me dejas ayudarte, me dejas llenarte de tu bendición, me dejas mostrarte mi gloria, me dejas mostrarte un destino diferente, me dejas mostrarte que puedes reivindicarte, que no importa lo que pasó, yo puedo hacerlo de nuevo. Puedo restaurar tu matrimonio, puedo restaurar tus hijos, puedo restaurar tu casa. No importa cuántas veces te has equivocado, me dejas ayudarte. Me amas suficiente para dejarme amarte a ti de regreso, para bendecirte. Me amas, Pedro, me amas, Juan, me amas, María, me amas, Omar.